Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este primer programa de este ciclo que hemos dado en denominar Voces de la Educación. La educación es un tema que está permanentemente en debate y alrededor del cual los actores sociales tienen distintas visiones y representaciones. Este programa justamente se propone ofrecer un espacio más para poder debatir en forma civilizada, argumentada, estas posiciones. No se trata de lograr acuerdos, sino se trata de saber en qué nos diferenciamos. Esto creo que puede ser una contribución para la ciudadanía que tiene que tomar posición respecto a estas grandes cuestiones nacionales. Bueno, ahora después de 2 años de emergencia a causa de la pandemia, hemos reiniciado el ciclo escolar, estamos tratando de recuperar cierta normalidad, digamos, entre comillas, y hay muchos temas en la agenda. Para discutir estos temas tenemos el gusto de recibir aquí al señor Ministro de Educación de la Nación, el amigo Jaime o Jimmy Persic. Bienvenido, Jaime, gracias por aceptar esta invitación. Queremos tener una conversación, esto no es un programa de preguntas y respuestas, pero bueno, voy a lanzar la primera piedra, Jimmy. En tu opinión, y como responsable, repito, de la conducción de la política educativa nacional, obviamente también en coordinación con los ministros de educación provinciales, porque vivimos en un país federal, esto es muy importante. ¿Cuáles crees que son los grandes temas más urgentes, digamos? Los urgentes, a veces no son los más importantes, pero son los urgentes. Y las urgencias son las urgencias. ¿Qué tenés que enfrentar como ministro de Educación en estas circunstancias? Primero, buenas tardes, ¿no? Y gracias por la invitación. Saludar a todos los maestros, las maestras, los profesores que ven y que se interesan y que escuchan y que son los protagonistas de esto, ¿no? Son los que hace años y durante años van a estar con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los vecinos de nuestros hijos, así que saludarlos a todos. La pandemia fue y es, nosotros estamos en pandemia todavía, hay países del mundo que están creciendo los números, seguimos discutiendo la vacunación, cómo seguimos vacunándonos, cómo seguimos cuidándonos, seguimos discutiendo el barbijo, seguimos en medio de una pandemia que nos sacó a 127.000 argentinos que no están, que destruyó el primer año de la pandemia 10 puntos de la economía, que reconstruyó el segundo año 10 puntos de la economía, que generó mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha angustia, mucha soledad, y que generó dificultades educativas muy importantes, ¿no? Muy importantes. Perdimos chicos de la escuela, chicos que se nos fueron de la escuela, que no están en la escuela, que como se dijo, se desvincularon, y la palabra no es menor. La desvinculación implica una relación distinta que el abandono. Se desvincularon porque el vínculo era otro, y no sabemos si abandonaron o no. Se desvincularon de una relación que era más lábil, que era más débil, también que era virtual. Hay que reconocer exactamente que muchos, no todos se desvincularon. El cierre de la escuela no hay que confundirlo con el cierre de la actividad de aprendizaje, porque la mayoría de los maestros hicieron muchos esfuerzos y las familias para continuar el vínculo pedagógico. Pero muchos chicos, pese a todo, hicieron un paréntesis. Pero eso también es, bueno, entonces yo digo, y ahora lo desarrollo, ahí tenemos una primera urgencia. No puede haber ningún chico fuera de la escuela. No puede haber ningún chico fuera de la escuela, todos tienen que estar en la escuela. El mejor lugar para todos los chicos es la escuela, y podría ser más certero, el único lugar para todos los chicos es la escuela. Ahora, el imaginario y lo que instalan algunos es que los que se fueron son los adolescentes que están más golpeados, ¿no? Y la verdad que lo que nos muestran los datos se fueron muchos chicos de nivel inicial. Aunque parezca extraño, se fueron muchos chicos de nivel inicial. El 10% de los chicos de Santiago que se desvinculó eran de nivel inicial, en Tucumán. ¿Por qué? Bueno, porque los papás tenían miedo de llevarlo, porque había teletrabajo, entonces el jardín de los chicos está cerca del trabajo de los padres, no hay que ir al trabajo, no vamos al jardín. Con estos chicos que van a volver, muchos van a volver, ¿no es cierto, Jimmy? Porque tienen previsto ustedes. Eso vuelven con la presencialidad. ¿Qué vamos a hacer con ellos en la escuela? Pero después en la secundaria, ¿puedo volver para atrás un minuto? Porque es importante. Después hay chicos de secundaria, 13 a 16, que se incorporaron al mercado informal de trabajo.
Y después hay otro grupo de chicos que está golpeado, que tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo, pero que también rompía con la escuela antes de la pandemia, que se nos iba de la escuela antes de la pandemia. Y después hay otro conjunto de chicos, cuando vuelvas con los chicos, con las chicas, te dice, bueno, la primera semana me costó, la segunda no me dio no sé qué, no sabía cómo volver, qué me iban a decir los compañeros, qué me iba a decir la profesora por el Zoom. La tercera semana no pude y ya hace 3 meses que no voy. O sea, se desenganchó y después no supo cómo enganchar. Y después hay otro conjunto de chicos que la desigualdad de Argentina, lugares que no hay internet, muchos, lugares que no hay datos. Tú vas al segundo cordón del conurbano, al tercer, y hay lugares que no hay datos. No es que vos te sentás, tu papá te paga tu mamá te paga el servicio, tenés datos, te podés conectar. No hay manera de conectarse. Entonces, es muy difícil tener clase en esas condiciones. Entonces, la presencialidad, que es lo que estamos trabajando, lo que estamos defendiendo, lo que estamos organizando, para lo que estamos trabajando, creo yo, en unidad todo el país, va a permitir que los chicos, estos que no hay condiciones, en la presencialidad vuelvan, las familias del nivel inicial vuelven. Y después hay otro conjunto de chicos que estamos haciendo un trabajo casa por casa, ¿no? Que es buscarlos. Y después de buscarlos, hay que construir en la escuela espacios pedagógicos especiales. A eso iba. ¿Qué prioridad? ¿Qué hacemos con estos chicos que regresan? ¿Cuál es el consejo que uno le podría dar a los operadores del sistema, a los directivos escolares, a los docentes? ¿Qué tareas? Por ejemplo, una podría ser poner el foco en la recuperación de los aprendizajes que deberían haber aprendido en época de pandemia y que no lo pudieron aprender. Bueno, el segundo sería la cuestión de recuperar los lazos afectivos, las relaciones humanas entre los alumnos también, volver a constituir los grupos, las relaciones de amistad, de confianza, entre alumnos y profesores, entre los docentes y las familias. ¿Cuáles serían las prioridades con estos chicos que regresan? Y con todos en realidad, porque todos suspendieron un poco la... Totalmente, pero en la urgencia, nosotros tenemos por un lado que recuperar la construcción de la dinámica social adentro de la escuela, ¿no? Hay chicos que... Yo ayer recorrí una escuela en Quilmes, en Morón, en Posadas, en Misiones. Quilmes, Morón, provincia de Buenos Aires, por decir. Y lo que nos decían algunas maestras, algunos directores de escuela es, hay chicos que nunca vinieron a la escuela todavía, los chicos que están en segundo grado, que están iniciando primer grado, segundo grado, tercer grado, todos juntos, el primer ciclo estamos hablando, es la primera que van a la escuela, tienen que aprender a lo que es estar en una escuela, el grupo, el horario, los compañeros, las compañeras, vos los veías, nos contaban, se empujan, no saben, tienen que aprender eso, tienen que reconstruir esos diálogos, esa dinámica de funcionamiento social, y la tienen que reconstruir en una tarea, que es aprender. ¿Aprender qué? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay que recuperar los aprendizajes de lengua y matemática. Eso es lo primero. Cuando decimos lo primero, no quiere decir que lo demás es secundario. No es lo único. Estamos diciendo que lo demás es segundo. Entonces, para poder es aprender, estar, a vivir en ese grupo, porque la escuela es una institución social, y recuperar primero los aprendizajes de lengua y matemática que nos van a permitir recuperar otros aprendizajes más complejos que la escuela te tiene que garantizar. Pero la lengua y la matemática son condición de acceso a los otros aprendizajes. A todo. Nosotros, si vos estás luchando contra un texto de sociales en sexto grado, no vas a poder comprender lo que tiene que ver con lo social, con la historia, con la geografía, con lo que estés viendo, si estás luchando con el texto. Hay determinados conocimientos que hay que garantizar, que hay que asegurar, que hay que automatizar, que hay que hacer más eficientes para poder acceder a otros conocimientos más complejos. Eso es lo sensato. Te hago una propuesta. ¿Quieres escuchar algunas preguntas que nos han hecho llegar algunos docentes? ¿Argentinos? ¿Algún docente? Docentes argentinos, sí. Vamos. Por supuesto. Hola, mi nombre es Emiliano Puñales, docente de la Escuela de Adultos número 702 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Mi pregunta al ministro es, estamos recibiendo libros de texto en todas las escuelas primarias y la verdad que es una herramienta muy útil tanto para el docente como también es un alivio para la economía familiar. Le quiero preguntar si se le va a dar continuidad el próximo año.
Tiene la palabra. Bueno, los libros, no sé si, porque están llegando ahora a todo el país, libros de lengua, de práctica de lenguaje o lengua, como se llama en cada jurisdicción, y matemáticas. Lo que en nuestra época eran manuales, que ahora se llaman libros de texto, para cada chico. Uno para cada chico de lengua, uno para cada chico de matemática. Te puedo hacer una pregunta yo ahora. ¿Son libros comprados o producidos por el Ministerio? ¿Son modelo mexicano, digamos, o no? No son libros comprados. Nosotros compramos que usted distribuye. Los mismos libros que se venden en la librería. Decidimos avanzar por ese camino, libros de editoriales. Convocamos a las editoriales, las provincias seleccionaron los libros que quieren usar de acuerdo a los diseños curriculares de cada provincia, a los conocimientos de los maestros. El libro universal, 8.200.000 libros, para todas las escuelas públicas, las escuelas privadas comunitarias, las escuelas de oferta única en pueblos del interior, que hay solo una escuela privada, con la idea de poner esto en el centro, lengua y matemática, poder construir un proceso, un método, una rutina, un hábito de trabajo, que además los acompañe a los chicos a la casa, que permita que la participación de la familia, revisando, acompañando a los chicos en la tarea escolar. Una inversión muy importante que será también acompañada en el mes de mayo, que también estamos distribuyendo libros de literatura, libros para los chiquitos de 3, 4 y 5, 4 libros para cada chico de nivel inicial, para fortalecer los procesos de alfabetización inicial en el jardín. Y toda esta introducción para contestar con una palabra que sí, nosotros tenemos la idea de que ahí hay un camino para fortalecer la profesionalización de los docentes, el perfeccionamiento de los docentes, el hábito y la rutina de los chicos, la posibilidad de corregir en casa, de que la tarea, de agrandar el tiempo escolar en casa. Así que creemos que es una herramienta a garantizar, ¿no?, el equipamiento, la provisión de libros a todos los chicos y las chicas de nuestro país. Me parece muy importante. Tenemos otra pregunta. Vamos. Que escuchemos. Bueno, mi nombre es Pedro Germán, soy profe de escuelas técnicas en la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿cuál es el cambio más importante que usted quisiera lograr en la educación pública? Bueno, en pocos minutos. En pocos minutos. Yo creo que recuperar, construir normalidad escolar es un cambio trascendente, ¿no? Y eso adentro tiene un montón de definiciones, ¿no? Recuperar métodos de enseñanza, recuperar hábitos y rutinas en los chicos. Creo yo que garantizar calendarios escolares extendidos. Yo creo en la variable cantidad también, más días de clase es un valor, más horas de clase es un valor, garantizando, si nosotros podemos instalar la idea de asegurar la enseñanza y el aprendizaje, fortalecer e intensificar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en lengua y matemática, me parece que es una transformación muy importante para la escuela pública argentina y para el sistema educativo en general. No me cabe duda. Lo primero, como dicen los mexicanos. Ahora te hago una pregunta yo para seguir conversando. En el campo de la formación docente, sabemos que hay un elemento estratégico fundamental en la parte de la oferta educativa, que es que el docente no se ha inventado todavía la máquina de enseñar y aprender. Y ahí uno puede hacer una serie de juicios acerca de la calidad, digamos, de la pertinencia de las competencias, conocimientos que carga en su mochila un estudiante que se gradúa en un sistema de formación docente, digamos. Todo el mundo está en discusión, digamos. Todo el mundo se hace la pregunta, ¿qué es lo que tiene que saber un maestro para responder a los desafíos que tiene que enfrentar en este siglo, no hace 50 años, no hace 60 años? Entonces, el campo de la formación inicial docente es un tema que creo interesante para hincarle el diente, digamos. ¿Tenés previsto alguna línea, alguna política, alguna iniciativa en este campo estratégico? Sí, nosotros tenemos, no me gusta definirlo como problema, porque también cuando digo problema se escucha que está mal, y problema es una situación a resolver, no es... pero nosotros tenemos una situación, que tenemos, en principio,
2 subsistemas de formación de docentes, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos 24 jurisdicciones que forman profesoras y profesores, 24, que tienen en común determinadas cosas, pero tienen una gran cantidad de diferencias. En principio, diferencias socioculturales enormes, ¿no? Pero tenemos otro subsistema que forma docentes muchísimo. En la provincia de Buenos Aires el 50% lo forman las universidades públicas. Claro. Entonces, pero eso van por 2 vías separadas. Exactamente. Entonces me parece a mí que el primer desafío grande que tenemos es poder, y voy a decir una palabra que cada uno la llena y la carga del sentido que la quiere, porque en la Argentina es una palabra que todos usamos y quiere decir muchísimas cosas diferentes. Nosotros tenemos la responsabilidad de articular esos 2 subsistemas. La articulación. Articulación, que quiere decir todo y quiere decir nada. Pero tenemos el desafío, la responsabilidad de poder reunir en una misma política el subsistema de formación de docentes argentinos, que además dentro de sí mismo las universidades tienen profundas diferencias. Vos tenés universidades que tienen toda una carrera de formación de docentes, de matemática, de lengua, de educación física, de inglés, y tenés en la misma universidad, en la facultad que está a 3 cuadras, a 10 cuadras, vos tenés una carrera profesional y haciendo 4 materias sos docente. Sí, Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande de poder sentar en una mesa, o sea, construir una política argentina que reúna toda la diversidad que tiene la Argentina, articulando esos 2, que son 3, esos 2 subsistemas de formación universitaria de docentes y de formación superior no universitaria de docentes, que además tiene la particularidad que hay 24. Y tiene la particularidad, y algunos lo discuten, yo con la realidad no discuto, la realidad es lo que hay que transformar. Nosotros tenemos una cantidad de 1.600 institutos de formación docente. A algunos les parece mucho, a otros les parece, pero es lo que es. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de, con las 57 universidades nacionales, más las 61 universidades privadas que también forman docentes, más los 1.600 institutos de formación docente, más las 24 provincias, construir una política que garantice 2 cosas. Que garantice pisos de acceso, pero que garantice fundamentalmente niveles de salida. Porque esos graduados de la formación docente universitaria y no universitaria, al otro día van a trabajar de enseñarle de garantizar el derecho de nuestros chicos y nuestras chicas, que es el derecho a la educación. Bueno, se dice, además tenemos evidencias empíricas, de que este es uno de los oficios que se incorpora más rápidamente al mercado de trabajo. En la investigación que hicimos, quizás recordarás, por allá por el año 2010, nos mostró que 28%, si mal no recuerdo, de los docentes argentinos contestaba que habían comenzado a trabajar antes de recibirse. Eso es muy difícil que esa respuesta se dé, que esa proporción en otra profesión. Salvo los ingenieros. Pero justamente al mismo tiempo aparece otro problema. Tenemos demanda insatisfecha de profesores en áreas fundamentales como lengua, matemáticas, ciencias naturales, donde otros profesionales que no tienen formación pedagógica o estudiantes de institutos de formación docente que están ejerciendo el oficio sin graduarse. O sea, todavía, no sé ahora cuál es el porcentaje, porque habría que actualizarlo con un censo, con otra encuesta, otro estudio. Pero ¿cómo se condice esto? Una gran cantidad de instituciones, los institutos, las universidades, y al mismo tiempo hay déficit de docentes. Hay déficit de docentes en algunas regiones del país, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, y en áreas y en algunas áreas. Y te agrego, física está cubierto, la clase de física está cubierta por menos del 13% de profesores o licenciados en física. Lo demás la dan. La materia física. Física. Solo 13% Química, por profesionales pedagogos. Claro. Lo demás lo da un profesor de matemática, un ingeniero. Ese es un problema para mí. Bueno, es una situación problemática. Y ahora salgo de la formación docente, pero para volver. Sí. Nosotros creemos que la escuela te tiene que asegurar una lengua extranjera. Te lo tiene que asegurar. Sí. Es la educación básica. Es la educación básica. Te lo tiene que asegurar. Obligatoria, sí. ¿Y? Nosotros no tenemos profesores de inglés en la cantidad que necesitamos para asegurar eso. Entonces, además, en estudios que se han hecho en América Latina, parece que muchos profesores de inglés saben enseñar, pero a alumnos que no aprenden inglés. Absolutamente.
Absolutamente. O sea, el idioma parece una pavada, parece algo complementario, secundario, pero en este mundo que vivimos es fundamental. Es lo que te permite el acceso a los saberes de vanguardia, a los saberes más avanzados, en el campo de la cultura, incluso en la música, en el arte. Es parte de las competencias expresivas. Que tiene además un agravante, que a lo que vos decís lo multiplica, como dicen los matemáticos, que es por la desigualdad. Porque además hay muchos que se los asegura las escuelas de élite, las escuelas privadas, o que se les asegura la privatización que han hecho las familias. No, lo mandan a un año a Inglaterra, claro. No, lo mandan a Australia, Inglaterra, un año. Entonces, está agravado por la imposibilidad de acceso a determinados bienes culturales y por la desigualdad que genera, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que resolver. Y eso... Son temas gruesos. Son temas... No es para una gestión, No, pero hay que instalar estos claro, temas, hay que empezar a discutirlo y construir acuerdos. Es muy importante que lo digamos, lo reconozcamos. La primera forma es reconocer que existen los problemas. Tenemos un problema. Que todos estudiamos inglés en la escuela y pocos. Yo estimé en un 15% de jóvenes argentinos que son bilingües, o sea, que saben inglés, saben hablar, leer y escribir en inglés. Eso ya tiene una diferencia. Uno puede pronosticar una trayectoria social, ocupacional, muy diferente del resto de la población argentina. Y ahí no hay otra ese simple detalle. No hay otra manera de garantizar eso, que es enseñar más. Y después hay otro problema. Hay que aprender más. Para aprender más hay que trabajar uno sobre uno mismo. Ahora, ¿cómo uno aprende? ¿Cómo uno trabaja sobre uno mismo si no tiene alguien que te enseña? Bueno, eso es una relación que se establece por otro lado. A veces hacemos dicotomía en este campo de los especialistas, si la enseñanza o el aprendizaje. Pero es tan difícil reconocer que para aprender tiene que haber alguien que enseñe. Sí. Es enseñanza-aprendizaje, que no hay aprendizaje sin enseñanza y no hay enseñanza sin aprendices que aprenden. No tiene sentido, profesores que enseñan a gente que no aprende. Bueno, y sin embargo tenemos grandes debates al respecto todavía. Bueno, esto nos obliga quizás, Jenny, a hacer una pregunta muy global, pero que también creo que es importante, porque se suele decir, y vos que sos ministro de Educación seguramente lo habrás sentido, el peso de esta demanda de la sociedad, periodistas, políticos, especialmente en los periodos preelectorales, suelen decir que la educación es la clave para la solución de todos los problemas. Cuando le preguntaron a Tony Blair, un famoso dirigente que todavía vive, laborista inglés, está famosa, sí, de la tercera vía, le preguntaron cuáles eran los ejes de su propuesta política para los ingleses, y él dijo, tengo 3 cosas para proponerle: education, education and education. Y esa frase se ha multiplicado, lo han repetido, hasta el otro día lo escuché un político argentino, no me acuerdo quién era, repitiendo exactamente. Ahora, esta creencia de que con más educación resolvemos el tema del crecimiento económico, resolvemos los problemas de la distribución de la riqueza, resolvemos el tema del desempleo, de la corrupción, porque si hay educación moral, enseñamos ética y moral, entonces van a haber menos corruptos, de la delincuencia, de la salud, porque si tenemos buena educación para eso también, de los accidentes de tránsito, porque si la escuela... que esto ha contribuido también a sobrecargar el currículo escolar y a hacer que muchos operadores, actores, protagonistas, como los docentes, a veces se pierden en el bosque de los contenidos. Es cierto que la educación sirve para todo. ¿No tendríamos que quizás comenzar a utilizar el verbo contribuir? ¿Cómo la buena escuela puede contribuir a la inserción laboral de los jóvenes? Porque si no, después cuando la gente es más educada, porque en los países más desarrollados hay gente mucho más educada que acá, el promedio de escolaridad es mucho más alto, y sin embargo seguimos teniendo delincuencia, se siguen habiendo desempleados doctores, sigue habiendo corrupción, y después viene la culpa sobre la escuela. Primero la escuela es la gran salvadora, luego resulta que la escuela es la culpable de todos los problemas. ¿No habría que mejor afinar, decir, nosotros estamos para esto? Hay dos partes de la pregunta. Estoy de acuerdo con la pregunta y su afirmación. La escuela contribuye, y lo dice la Ley de Educación Nacional, a mí me parece que es una definición clarísima. La escuela contribuye a formar buenos argentinos, contribuye a formar buenos argentinos, buenos ciudadanos. La escuela tiene que contribuir a la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, y la escuela tiene que contribuir a que sus graduados puedan continuar estudios superiores. Ahora, la escuela no va a resolver un proyecto de país. Para que un joven se incorpore al mundo del trabajo tiene que haber trabajo. Y eso no lo genera. La escuela puede prepararte mejor, te puede capacitar más, pero tiene que haber trabajo. Y eso lo genera la política económica, el proyecto de país, la relación entre capital y trabajo. La escuela lo que tiene que hacer es prepararte para nivelarte para arriba, entregarte certificados que valgan más. En formación profesional, certificado de nivel 2 y nivel 3. La escuela es eso. El segundo punto que vos me planteás, que no va de la mano, pero va de la mano. En la escuela los chicos de primaria van esta cantidad de horas.
estas. La escuela entras a las 8, te vas a las 12. Si vas jornada completa, tenés 8 horas de clase por día. Si vas jornada simple, tenés 4, 20 horas semanales. Si nosotros inflamos de temas esas 20 horas, lo que hacemos, querramos o no querramos, es menos horas para lengua y matemática. Es menos horas para lo que decimos que va primero. Entonces, las modas son, cada vez que aparece un problema en la sociedad, bueno, esto se resuelve con educación de tal cosa. Bueno, educación de tal cosa entra en esas 20 horas. No hay 28, hay 20. Entonces, a mí me parece que tenemos que volver a discutir. La escuela tiene que asegurarte que seas feliz, que encuentres en la escuela un proyecto para realizarte con los demás, y esto es lo que vos me preguntabas antes, y te tiene que asegurar eso estructural de lengua y matemática para poder avanzar en aprendizajes más complejos. Lo demás no es secundario, pero viene después, es segundo. La escuela contribuye a formar mejores trabajadores, a formar mejores profesionales, a formar buenos argentinos. No es la única agencia, no es la única institución, pero tiene que también tener un norte, y es para ahí. ¿Y qué les responderías a aquellos que dicen, no, pero ministro, usted insiste mucho en el conocimiento complejo, la lengua, la matemática y los valores? Porque a mí también me han hecho muchas veces ese cuestionamiento. Bueno, los valores van ahí también, ¿no? Cuando nosotros, ¿en qué valores creemos? En la solidaridad, en la igualdad, en la actitud de curiosidad, en la actitud crítica. ¿Creemos en eso? Bueno, eso también es. El aprendizaje es eso, ¿no? El aprendizaje desde el nivel inicial hasta el nivel superior es eso, los valores van ahí. Por la negativa, el currículum oculto enseña lo contrario, ¿no? Que yo te puedo enseñar disvalores o valores negativos, sin decir que estoy enseñando valores positivos o valores negativos, ¿no? Ministro, tendría otros temas para conversar, pero ahora hay que darle también la palabra a los docentes y al público que está siguiendo esta conversación. Nos han hecho llegar algunas preguntas por el chat. Dale. ¿Las leo? Vamos. Y tú las respondes. Vamos. Yo Si solo puedo. las leo. Yo Si solo las puedo. leo. Si puedo. Dice un compañero acá, María Duarte, en el chat del canal de YouTube. ¿Qué instrumentar para que las y los docentes retomen su prestigio? Famoso tema del prestigio docente. Bueno, a mí me parece que hay varias cosas. Vos sobre eso sos especialista, pero a mí me parece que el tema salarial es uno. El tema salarial es recuperar progresivamente el salario, las condiciones de trabajo de los docentes. Ahí hay una de las claves. Y después está el estatus, el prestigio simbólico, ¿no? Es cómo todos respetamos la profesión de los docentes, cómo todos le ponemos... A mí no me... Vos lo vas a decir mejor que yo. Esa idea de antes, de que si el maestro te retaba, tu papá, y que ahora es lo contrario. Bueno, ni antes era así, ni ahora es lo contrario. A mí me parece que hay que recuperar criterios de autoridad, hay que recuperar criterios de respeto mutuo en la escuela. Ahora, el respeto mutuo no es si los chicos me respetan, yo los respeto. Nosotros tenemos más responsabilidad que los chicos. Entonces, el respeto se enseña, la autoridad se enseña a partir de ejercerla democráticamente, a partir de ejercer a cabalidad el trabajo de uno, que es enseñar. A partir de respetar, yo exijo el respeto, y eso construye sociedades democráticas y recupera un prestigio que evidentemente todos nosotros necesitamos, que la sociedad necesita. No es uno individualmente, la sociedad necesita que los docentes tengan un lugar de prestigio. Sí, está bueno. Una cosa es el prestigio, en realidad, analíticamente, y otra cosa es la autoridad pedagógica, que es así que la requiere no solo el maestro, el médico también necesita autoridad. El médico necesita ser creído por su paciente, totalmente. Y el cura por sus feligreses, y el psicólogo por sus pacientes, ¿no? Y ahí hay problemas, también eso para un programa entero de voces. Tienen, claro. En Voces de la Educación seguramente vamos a dedicar un día al tema de la autoridad pedagógica. Chime, mira, acá hay otra pregunta. Natalia Spica dice, bueno, buenas tardes, quisiera saber si tienen previsto actualizar el plan de estudio de las escuelas públicas de forma tal que sus alumnos tengan mayores y reales posibilidades en el mundo actual. O sea, está preocupada quizás por el tema de la inserción en el mundo, pero no sé si en el mercado de trabajo, en inserción, porque hay que insertarse como ciudadano, como padre de familia, como vecino, no solamente en el mercado de trabajo. Pero yo creo que insertarse en el mundo. En el mundo.
No, yo creo que hay dos cosas. Una de ahora, que estamos arrancando ahora, está empezando ahora. Hoy abrieron escuelas y una nueva oferta de educación secundaria que construimos, que diseñamos, que es educación profesional secundaria, que es una oferta nueva para chicos que se fueron de la escuela, que tienen 15 años, de terminalidad secundaria, son 4 años con 4 áreas y tiene mucha formación profesional, de certificación de nivel 2 y nivel 3. Y eso primero pone la masividad que ha tenido la convocatoria, pone de manifiesto varias cosas, pero hay alguna que quiero decir. Una es que la escuela secundaria que tenemos, y me parece que refiere fundamentalmente a eso, requiere una profunda transformación. Nosotros tenemos que repensar, nosotros tenemos que transformar nuestra escuela secundaria para que responda a varias cosas. Una es a los intereses que tienen nuestros jóvenes, otra a las posibilidades que tenemos los profesores de enseñar, otra a las necesidades productivas, culturales, económicas, federales, que requiere hoy la sociedad del siglo XXI. Hoy tenemos, hay provincias que 16 materias, una dispersión curricular, una ruptura de conocimientos por parte de los pibes, 16 profesores, si no hay ninguno que en ningún momento pide suplentes. Los chicos nadie conoce el nombre de los chicos. La pregunta es, entonces, ¿quién de esos 16 ve al alumno como una totalidad? Claro. Porque cada uno lo ve como alumno, el de educación física lo ve como alumno. ¿Quién lo ve como un chico o una chica, digamos? Como un sujeto, para Como un decirlo sujeto, como hablamos. Sí, sujeto, a veces usa. Entonces nosotros tenemos que producir la voz de los empresarios, la voz de los trabajadores, la voz de los credos, la voz de la cultura, la voz de la política, la voz de los jóvenes. O sea, ¿qué escuela necesitamos? ¿Para qué país queremos? Porque además también está en discusión la escuela, está en discusión el país, ¿no? ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿En qué nos involucramos? ¿En qué me comprometo? Yo cuando digo esto no es que me desligo y digo, bueno, es de otro el problema, soy el principal responsable de esto. Bueno, ¿qué país queremos? ¿Qué escuela necesitamos para ese país que queremos? ¿Y qué acuerdos políticos, en términos mayúsculos, acuerdos políticos, pactos políticos podemos construir? La política, los empresarios, los credos, los medios de comunicación, la cultura, los intelectuales, la universidad, para una transformación de la escuela que va a llevar muchos años. Bueno, ¿qué continuidad le damos? ¿Qué inversión estamos dispuestos a hacer? ¿Qué inversión estamos dispuestos a hacer durante muchos años para generar una escuela que permita que nuestros jóvenes se inserten en el país que queremos construir, ¿no? Tema complicado de la inversión, dada las circunstancias también, la crisis mundial, la crisis económica, la deuda externa. Podríamos pensar que en declarar a la educación como libre de ajuste, por ahí alguna ley que diga la educación y salud deben estar libres de ajuste. Ajusten por otra parte, pero no me ajusten en educación y en salud porque tiene que ver con la producción la reproducción social y biológica de la población. Pero a raíz de lo que dijiste, de los intereses de todos estos actores, los intereses de los jóvenes y de los adolescentes, porque planteaste también el tema de la enseñanza media, claro. Entonces acá hay justamente Julia de Berazategui nos consulta. Hay quienes dicen que a los chicos de hoy no les interesa nada. Yo esta frase se lo he escuchado decir a compañeras de Julia de Berazategui, a compañeros míos de la universidad también. Lo he escuchado decir, che, estos alumnos, la mayoría no les interesa nada de lo que estoy acá. A los chicos de hoy no les interesa nada. ¿Es así? Te pregunta. Y segundo, y en todo caso, ¿cómo motivarlos? Es gran pregunta esta. Mira, yo leí una obra de teatro de Aristófanes que decía que a los jóvenes, estamos hablando de Grecia, la democracia griega, ¿no? Que no les interesaba nada. No, a mí me parece que les interesan un montón de cosas. El tema es que logremos conectar con eso que les interesa y que partamos de eso que les interesa, ¿no? Tenemos que conocer esos intereses y reconocerlos. Hay que conocer esos intereses, reconocer esos intereses, integrar esos intereses con lo que nosotros tenemos que enseñar, poner en contacto eso, tener empatía con los chicos, cuando los jóvenes se interesan, tienen amor, bondad, energía, buen humor, ganas. El tema es conectar con eso, que nosotros logremos conectar. Creo yo que la dispersión institucional, la dispersión curricular que hoy tenemos los profesores, fundamentalmente en la secundaria, no favorece todo eso. El profesor taxi, pero también la dispersión curricular, doy 2 horas acá, 3 horas allá, tampoco me lo permite y me lo favorece. Por eso digo una transformación, pero tiene que partir de... La escuela es una institución de los adultos, pero los protagonistas son los jóvenes. Y sobre eso hay que construir
la escuela que queremos construir, ¿no? Te saco de este tema que a mí me interesa particularmente, a vos también veo, que daría para mucho, me parece, pero te voy a poner te voy a poner otro tema que parece que no tiene nada que ver, pero lo había pensado. Digo, voy a preguntar al ministro de Educación, después de 20 años casi de evaluaciones, no sé cuánto, no he logrado contarlas, quizás los especialistas. Más. ¿Cuántas? Sí, porque empezó en 1900 92. con la Ley Federal de Educación famosa, que fue la gran novedad, la primera evaluación. Chicos de sexto grado, creo que eran la muestra nacional. Más las internacionales, no sé cuántas serán. Pongámosle 15, 20 evaluaciones. La cantidad de información que hemos reunido hoy. Vos como ministro, ¿qué opinás de lo que hemos hecho con esta información? Con estos datos, con este conocimiento. ¿Crees que han servido para mejorar la calidad de la educación nacional? Porque te vas a ver enfrentado nuevamente a fin de año con otra evaluación. ¿Qué hacemos acumulando tanto? ¿Qué opinas de tanta información acumulada? Porque algunos parecían ser como maníacos de la evaluación, que hay que evaluar todo el tiempo, todos los años. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Qué hemos aprendido de toda esta experiencia? ¿Qué utilidad crees que han tenido y qué utilidad pensás darle vos a esta información que tiene su costo? Tiene su costo. La Argentina tiene acuerdos políticos de producir evaluaciones estandarizadas todos los años, Sí. y tiene el compromiso político y el acuerdo de participar de la prueba PISA Sí, una. en secundaria y la prueba de UNESCO en primaria. La última prueba de UNESCO además nos dio muy mal, porque nos dio muy mal no respecto de otros, nos dio muy mal respecto de nosotros mismos, sí. lo cual eso es lo más grave. ¿Cuál es el tema? Desde que empezó además, lo que hay un deterioro social en la Argentina muy grande. Entonces nosotros queremos, y además de esas evaluaciones, la Argentina tiene evaluaciones todos los días en las escuelas, tiene evaluaciones de los procesos de enseñanza, de los procesos de aprendizaje, tienes calificaciones, tiene evaluaciones diagnósticas, tiene evaluaciones de fin de año, tiene mesas de examen. Todo ese cúmulo es como nosotros vemos cómo funciona nuestro sistema, cómo los chicos aprenden. Y lo que hay en la Argentina es una profunda insatisfacción popular con lo que hoy la escuela está dando. Entonces nosotros tenemos que entender eso, y por eso nos parece que la escuela secundaria es una institución que la sociedad está pidiendo una transformación, y yo lo que digo es, esa transformación hay que hacerla con los acuerdos para que no genere dolor institucional como fueron otras reformas de escuela secundaria. No tiene que generar daño, no tiene que generar dolor, tiene que ser una transformación de la escuela que nos permita entrar al futuro. Y en la primaria también, la última prueba de UNESCO nos refleja que tenemos déficit en lengua y matemática. Tenemos déficit en otras cosas, pero eso viene segundo. Lo primero es resolver esto, es la vinculación de los estudiantes con la escuela, que es la primera institución y a la que entran todos, del Estado a la que entran todos los chicos. Y perdón, si lo dije, lo repito. No sé si lo dije, quizá lo quiero repetir, y lo quiero repetir, pero ahí en lengua y matemática me parece que tenemos un problema, y hay que hacer política educativa para resolverlo. Esto es capacitación, perfeccionamiento, intensificación, orientaciones políticas, programas, provisión de recursos, garantía de condiciones. Me parece que ahí hay un tema que nosotros tenemos que garantizar durante mucho tiempo. Sí. Hemos pasado de revista una cantidad de problemas relevantes. Para mí ha sido muy placentera la conversación, muy décontracturée, como dirían los franceses. Quedan muchas cuestiones por discutir, pero el tiempo también es un recurso, y es un recurso económico, es escaso, así que se nos está acabando, Jimmy. Ojalá tengamos otra oportunidad con vos, con otros compañeros del ministerio, que poder seguir discutiendo temas quizás más puntuales en otras ocasiones. Así que te agradezco mucho tu disponibilidad, tu buena onda, digamos, para contestar las preguntas, no solamente las pobres preguntas mías, sino también las preguntas que nos hizo llegar la gente que nos estaba escuchando. Así que nuevamente muchas gracias. Y a todos los que siguieron esta conversación, también muchísimas gracias por la paciencia que han tenido, y los invitamos a seguir acompañándonos en los próximos programas que tenemos previsto desarrollar en este ciclo, entonces, que hemos denominado Voces de la Educación. Así que muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos.